Real. Ustedes dirán, ¿por qué real? Pues porque recae sobre las cosas. Oye, ¿cuáles cosas? Los bienes. Oye, ¿cuáles bienes? Cualquiera que sea, mueble o inmueble. Oye, los intangibles también. Todos. ¿Sale? Por eso se dice que es un derecho real, porque recae sobre las cosas. Derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos. Cuando dice de disfrutar de los bienes ajenos, en el disfrute, pues para que yo pueda disfrutarlo lo tengo que usar. Y dentro de los frutos, el Código Civil me dice, los frutos se dividen en naturales, industriales y civiles. En los civiles, ahí entra precisamente esto y lo que tú me acabas de comentar. Ese es el beneficio del usufructo, que da la ventaja de que otra persona lo aproveche. El propietario nunca deja de ser propietario, salvo cuando estemos hablando de un inmueble en donde hay usufructo vitalicio. Aquí tiene que haber cierta situación para que ese propietario el día de mañana, pero no es el caso que nos ocurre. ¿Sale? No sé si respondí a tu pregunta. ¿Sí? No se trata de una aportación, por eso lo que comentaba, sino del pago de una deuda contraída previamente, por lo que se firma un contrato de dación en pago y reconocimiento de deuda, no un acta de aportación de capital. ¿Sale? El artículo 14 del Código Fiscal de la Federación es el que señala lo que es enajenación, y el artículo 14, insisto, lo digo otra vez para que no se nos olvide, es fracción primera. No estoy transmitiendo ninguna propiedad, estoy otorgando el uso temporal. No se trata de una aportación de capital intelectual, aunque se suscribe un aumento, este no se paga, por tanto surge una obligación que se extingue mediante la celebración del convenio de dación en pago. Se trata únicamente de conceder un usufructo temporal, nada más. Beneficios, pues dado que no hay enajenación ni concesión de uso goce temporal, porque no es así, y debido a que no hay contraprestación, la persona física no está teniendo ninguna contraprestación, entonces, pues obviamente la persona física no tiene ingresos para renta, ni tampoco está realizando ninguna actividad para efectos de la ley del IVA. No hay ni renta, no hay ni tampoco IVA. Y aquí, a manera nada más de recordatorio, el artículo 19 de la ley del IVA señala que es uso goce temporal, pero se refiere a los bienes tangibles, y estamos hablando de unos intangibles. Por otro lado, no hay IVA, obviamente, porque la persona física que otorga en usufructo el bien no está recibiendo ninguna contraprestación. Y si tú te vas a la ley del IVA como punto de referencia toma como base para calcular el impuesto la contraprestación, y aquí no hay contraprestación. La capitalización del intangible, como es una inversión en términos del artículo 32 de la ley de renta, tengo derecho a una deducción a la tasa del 15% por ejercicio, que ya vimos cuál es el efecto en ahorro. Si fuese el caso de que el capital intelectual, ok, hasta aquí, ese es para el número 1, para inyectarlo como una inversión en la empresa y meterle gastos y bajar la base y ahorrar mi impuesto. Pero viene otra que a lo mejor les puede resultar más atractiva, porque todo el mundo se espanta cuando el accionista te llama a ti, contador, y te dice, oye, voy a retirar dividendos. Quiero 1 millón de dividendos de la empresa. Hazme los cálculos y dame lo que me tengas que dar y paga el impuesto que tengas que pagar. Entonces tú ahí en friega te vas al artículo 10 de la ley de renta, haces el cálculo, el procedimiento que la ley te señala, al millón le aplicas el factor de piramidación 1.4286 y a lo que resulte le aplicas el 30% y te resultan de 1.428.000 pesos de impuesto. Y cuando le dices al accionista, casi te corre, como si tú fueras el culpable. ¿Por qué no mejor hacemos lo siguiente? Aquí le cambiamos la jugada. Le aportamos el capital. El millón o 10 millones. 1 millón. El que acabamos de decir.
Y dijimos que el impuesto sobre la renta son 400, ¿qué? 28,000 de impuesto. ¿Te lo quieres ahorrar? Ok. ¿Por qué no mejor el capital? Ahora sí, sin usufructo. Capitalizamos. Dejamos que corran los tiempos y los requisitos que dice la ley de renta en el artículo, ya saben cuál, que es el 78. Y entonces el día de mañana el accionista te vuelve a llamar y te dice, oye, dame mi millón. Entonces dije cumpliendo los requisitos y casos que se ameriten según la ley de renta. Entonces lo que voy a hacer es una reducción de capital. Y la misma ley contempla que en ciertos casos una reducción de capital después de haberse efectuado los cálculos que tengas que hacer puede no ser sujeto del impuesto sobre la renta y en consecuencia te ahorraste los 428,000 de impuesto. Esa es la segunda jugada. Ustedes elegirían la que más les convenga. Esta suena muy sencilla, en realidad no tiene ninguna ciencia. Pues a lo mejor no para mí, porque ya eso ya lo masticamos en muchas ocasiones. A lo mejor para otros como que no les cae cómo meter dinero, cómo meter capital ahorita, inyectar en especie y no en numerario, y el día de mañana me das en numerario, como que no, oye, ¿cómo? Es tanto como sacar lana y no cumplir con el 78, pero por supuesto que lo vamos a cumplir, cumpliendo con ciertos requisitos, que es ya la parte fina. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna otra cosa. Bueno, ese sería el ejemplo. Ese es el famoso capital intelectual. Perdón que me vaya así muy rápido, pero tenemos el tiempo reducido y entonces lo tengo que acotar lo más que se pueda. Nada más quiero darles la idea. De hecho lo preparé con la idea esencial por el tiempo que tengo, ¿sale? Entonces, otro caso que pareciera sencillo y que no lo es, tan no lo es que esto ya tiene varios años, no es nuevo. Ahorita les voy a mostrar un documento en el cual ya manejamos hace algunos añitos para que vean que no es nuevo. Y sin embargo, nuestro poder máximo en México, nuestro poder judicial, que se materializa a través de la Corte, recién, el 10 de mayo, se pronunció respecto de este punto. Ahorita vamos a ver de qué se trata. El IVA en la construcción de vivienda contra los decretos relativos. Para tales efectos, siempre lo que nosotros recomendamos es revisa la ley, analiza la ley y da tu opinión, porque en base a eso incluso nosotros mismos podemos provocar una pronunciación por parte de las autoridades fiscales o por parte de algún poder judicial. Básicamente versa el tema sobre cuando yo enajeno construcciones que son destinadas a casa habitación. La ley del IVA en el artículo 9, fracción segunda, dice, están exentas. Pero no solamente las enajenaciones, porque si nos vamos al artículo 29 del reglamento, fíjense lo que dice. Artículo 29 del reglamento. Para los efectos del artículo 9, fracción segunda, la prestación de servicios de construcción, aquí ya nos estamos saliendo de la fracción primera para irnos a la fracción segunda del artículo 1. Fracción primera, enajenación de bienes. Fracción segunda, prestación de servicios independientes. Entonces lo que te exenta de IVA es la enajenación de construcciones adheridas al suelo. Y lo pongo en rojo, ¿por qué? Porque una cosa es que sea destinada y otra cosa que sea utilizada. Son dos momentos diferentes. Entonces cuando dice destinada, pues a mi mente deviene que es porque la estoy o me la están construyendo. Entonces da margen a que entre este dispositivo. Y dice, la prestación de servicios de construcción de inmuebles destinados
Ah, ya me van cayendo el 20. A casa habitación, ampliación, se consideran comprendidos dentro de lo dispuesto por dicha fracción. Esto, siempre y cuando el prestador del servicio proporcione la mano de obra y materiales. En conclusión, si yo te presto servicios para construcción de casa habitación, no caigo en el artículo 14, fracción primera de la ley del IVA, sino se me da el mismo tratamiento que los que la enajenan. Es decir, si presto servicios para construcción o enajeno casa habitación, están exentos de la ley del IVA, no están obligados al pago. Bueno, pues aun cuando la ley pareciera clara, pues yo creo que no es clara para todos o no para algunos. Tan es así que bueno, salen algunos decretos. Ahorita les voy a enseñar en... ¿Dónde está? Es este. Este fue el caso que tuvimos hace algunos años. Fíjense. 2008, ¿eh? ¿Alguna vez ustedes han hecho alguna consulta al ya se me iba a salir, ¿cómo le digo de cariño al SAT? Le digo al satánico. Le hacemos una consulta y el Servicio de Administración Tributaria tiene la obligación en términos del 34 del Código Fiscal de la Federación a contestarnos en no más de 3 veces. Ya si no nos contesta, pues debemos entender que se configura la negativa ficta en términos del 37. Pero bueno, en este caso está una empresa constructora que se dedica a prestar servicios de construcción. Entonces, ella dice, oye, ¿verdad? Le consulta al SAT, le dice, oye SAT, fíjate que vino una empresa que se dedica a vender casa habitación y ella obtuvo una resolución favorable de tu parte. Y luego se va a un juicio y hay una sentencia favorable para que le diga a esta empresa que se dedica a vender, no a fabricar, a vender, que cuando un prestador de servicios, le preste servicios, no le cobre IVA. Y entonces esa dice, ¿verdad que sí le tengo que cobrar IVA porque yo presto servicios en términos del artículo 14, fracción primera, y entonces se lo tengo que trasladar? Bueno, resulta que los del SAT terminan diciéndole que sí. Dice, se confirma el criterio en el sentido de que tienen la obligación de trasladar el impuesto al valor agregado a sus clientes en términos de lo dispuesto por el artículo 1, tercer párrafo de la ley del IVA, y que la resolución emitida por la autoridad administrativa a favor de uno de sus clientes no lo obliga ni lo vincula jurídicamente respecto de dicha resolución. Entonces ya venían esos precedentes. Bueno, me regreso con la empresa que obtuvo la sentencia. Con esa sentencia, si le dijeron que no le tenían que trasladar IVA a sus prestadores de servicio, pues en automático le dijeron que ese IVA que le trasladaron entonces se convertía en un saldo a favor. Y ya después ya sabrán lo que viene. Entonces no es nuevo, pero bueno, si aplicamos ese artículo 9 solamente para estas, pero no para las prestadoras de servicios, la figura quedaría así. La prestadora de servicios, que es contratada por la que vende la casa habitación, esta la contrata para que le construya la casa.
Y obviamente esta dice, como yo presto servicios, debo de cobrar IVA en términos del 14, fracción primera. Pese a esto, no le importó. Entonces ella dice, yo cobro IVA. Y mira, por la construcción, vamos a ponerle siempre para un ejercicio que les quede la idea de que siempre al principio hay que poner bolitas y palitos. Una vez que entendiste la mecánica, entonces ponle el número que quieras. Porque si no, entonces estamos ocupando el cerebro en dos cosas y de verdad que a veces te cuesta trabajo. Entonces mejor bolitas y palitos, entendimos la mecánica, ahora sí ponle el número que quieras. El servicio le va a costar 1,000,000. Le tengo que trasladar IVA, 1,160,000. Es lo que le costó a la inmobiliaria. Ella lo compra. Bueno, paga el servicio de la constructora. Y ella dice, ok, ese es mi costo de adquisición, pero obviamente cuando yo la venda no la voy a vender eso, sino tengo que ganar una lana, bolitas y palitos. Le quiero ganar 100,000 pesos. Entonces el costo en que la voy a vender al consumidor, es decir, al adquirente, el que va a vivir en la casa, con su esposa o con quien sea, está costando 1,260. Si se dan cuenta, de 1,000,000, que digamos que es el costo, sube a 1,260. Entonces llega nuestro señor presidente, y en aras de querer promover la industria de la construcción y de abaratar el costo de su adquisición y de que todos los mexicanos podamos tener facilidades de poder adquirir una casa como las que hacen de varios metros y que vivamos de manera decorosa, publica algunos decretos. Pero fíjense qué chistoso. Qué chistoso. Porque ¿dónde están? Publica primero un decreto en enero de 2015. Y ese decreto, el texto de ese decreto, te da a entender que sí estabas obligado a cobrar el IVA. En el artículo 2 dice, se condona el pago del IVA y sus accesorios que hayan causado hasta el 31 de diciembre de 2014 los contribuyentes por la prestación de servicios parciales de construcción destinados a casas de habitación, siempre que la contribución no haya sido trasladada ni cobrada. Cuando te dice siempre que no haya sido trasladada, es decir, entonces si la cobraste, obviamente no te la condono, pero como la cobraste, entonces estabas en lo correcto. Da a entender que lo tenías que haber cobrado. Cuando, insisto, si tú te vas al artículo 9, fracción segunda, en correlación con el 29 del reglamento, se da a entender que no era obligada al pago del IVA. Se publica ese decreto y te sigue diciendo, siempre y cuando a partir del 2015 traslades, cobres y pagues. Es decir, que lo que debe de ser es trasladar el IVA. Es lo que te dice ese decreto. Eso fue en enero de 2015. Y luego en marzo de 2015, 2 meses después, se publica otro decreto que versa sobre lo mismo. Entonces, aquí es donde se para el cuello el titular del Ejecutivo Federal y dice que con el fin de promover el desarrollo de construcción de viviendas y calidad a precios accesibles para las familias mexicanas y coadyuvar a que estos formen un patrimonio propio que les permita gozar de una mejor calidad de vida y alcanzar un mayor en términos generales, ahora lo que está diciendo es que estas tengan un subsidio consistente en qué, en que el IVA que tenías que haber trasladado no lo cobres. Sin embargo dice, si lo causas y el subsidio lo acreditas contra el impuesto causado y el efecto es cero, de tal suerte que no lo cobres. Entonces si se dan cuenta que ya no está el IVA, con la misma operación.
Entonces el valor de la casa de 1 millón es el costo de adquisición de la que vende la casa, los mismos 100 de ganancia y costo de adquisición 1.160.000. ¿Cuál es la diferencia? El IVA. El IVA. Ahorita por el tiempo no puedo comentarles todo lo del decreto de marzo, porque de verdad, fíjense, está medio raro. ¿Qué va a pasar? La pregunta que hace esta, oye, ¿y qué tratamiento le voy a dar yo a esto? Si tú me estás diciendo que no lo cobre. El decreto dice, por estas operaciones tú vas a considerar que realizas operaciones por las cuales no se está obligado al pago del IVA y tendrá los mismos efectos fiscales. Oye, ¿qué debo de entender por eso? Pues lo que debes de entender, chaparrito, que si realizas actividades exentas, el IVA que a ti te trasladan no es acreditable, sino que tienes que mandarlo al costo, y entonces este costo se lo ensarta a este. Es decir, ese efecto del IVA que va de proceso en proceso, aquí se para, pero le repercute pues obviamente a este. Y ella dice, oye, pero entonces a mí me estás llevando al baile, porque pues si ya no lo cobro, entonces no tengo derecho a acreditar el IVA que yo tengo que pagar por comprar los materiales. Entonces me va el costo. Yo les invito a que vean ese decreto, porque fíjense, como que se presta. En enero de 2015 te dice, te condono el que hayas causado y no hayas cobrado al 31 de diciembre de 2014. Oye, pero si no lo cobraba es porque estaba haciendo lo que la ley del IVA dice en correlación con el 29. No estaba haciendo nada malo. ¿Qué me vas a condonar? No, es que sí lo tenías que cobrar, porque termina diciéndote siempre y cuando en el año 2015 lo cobres. Y luego en marzo te dice que se te otorga un subsidio, es decir, no lo cobres. Como que ahí hay algunas cuestiones medio raras que, como que si tú las ves con lupa, como que se puede prestar a que este sector haga uso de esos dineros y se los pueda quedar. Entonces el efecto de los decretos es esto: básicamente eliminar por llamarlo un costo para esto, porque para eso sí representa un costo, y obviamente el costo de la vivienda se incrementa y obviamente no puede ya adquirir. Entonces es una forma en que el titular del Ejecutivo Federal pues pretende ayudar a las familias para que puedan adquirir pues una casa. Bueno, algo semejante a eso, fíjense, para que vean cómo está. Me falta aquí algo. No, es un caso semejante. Nada más los voy a platicar porque no estaba contemplado para la exposición, toda vez que es nuevo de hecho. De tesis en la que definió cómo debe interpretarse la fracción segunda del artículo 9 de la ley del IVA. La Suprema Corte de Justicia estableció como jurisprudencia del Pleno que basta la enajenación de un inmueble destinado a casa-habitación o la prestación del servicio de construcción o ampliación de ese inmueble para que proceda la exención del pago del IVA, siempre que ese servicio sea total al proporcionarse la mano de obra y los materiales. Esto al resolver una contradicción de tesis sobre la interpretación del artículo 9, fracción segunda de la ley del IVA, que establece que no se pagará este impuesto en la enajenación de construcciones adheridas al suelo usadas para casa-habitación, y que en caso de que solo parte de las construcciones se utilicen para ese propósito, no se pagará el impuesto por esa parte. Exigencia está expresamente prevista en la norma reglamentaria para impedir con ello que se subcontraten determinados servicios de construcción, caso en los cuales se estará ante actos que no se ubican en el supuesto de la exención referida y que por tanto, respecto de ellos,
tendrá que aceptarse el traslado del gravamen, esto es, el impuesto al valor agregado que se genere en función de los implementos ocupados para tales efectos. La adquisición de vivienda no siempre se da a través de la enajenación de una casa terminada, nueva o usada, sino que en muchos casos se construyen las viviendas, sean estas prefabricadas o con materiales proporcionados por el propio constructor. En este sentido es posible equiparar para efectos fiscales del impuesto de que se trata la enajenación con una prestación de servicios de construcción, ambos con destino de casa-habitación, por ser las vías que utiliza el consumidor final para adquirir la vivienda. Con este criterio se contempla que en la venta final de un inmueble se puedan dar dos supuestos para la exención: para el que construye y vende la casa ya terminada, o para aquel que contrata los servicios de una persona para que al final entregue una casa. Canal Judicial, Mario López Peña. Entonces, ¿cómo ven? Está la ley del IVA, está el reglamento de la ley del IVA, y luego un decreto en enero, y luego otro decreto en marzo, y luego cómo se pronuncia la Corte. Y como dice que es una jurisprudencia de pleno, pues evidentemente que con esta jurisprudencia yo la puedo invocar en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, y obviamente un prestador de servicios que preste el servicio precisamente para construir casa habitación, en donde siempre y cuando aporte mano de obra y materiales, está exento. Es decir, se materializa esto. Y la pregunta es, ¿cuál será entonces el efecto fiscal que le puedo yo dar a los decretos de enero y marzo de 2015? Es ahí donde viene lo interesante, porque seguramente fue con una doble intención. Fue con una doble intención. Y entonces, por eso hace ratito les decía que puede ser para que esos dineros que se pagaron por concepto de IVA, el contribuyente simple y sencillamente le diga al SAT: devuélveme ese dinero. Así de sencillo. Como es el caso que ahorita está latente, que también tiene que ver con el IVA. Yo me he enterado que aquí en Cancún hay muchas empresas del outsourcing. Tú eres prestadora de servicios y yo necesito los servicios tuyos. El 15A de la Ley Federal del Trabajo nos define lo que es el outsourcing, que es un término inglés, que en español es tercerización. Si dijéramos o quisiéramos utilizar un lenguaje lisillano para cualquier ser mortal que no entienda nada de eso, decirle, es renta de personal. Por ejemplo, me cobras el servicio por la nómina, más las construcciones, todo lo que sea, 1 millón al mes. Entonces me cobras el millón más el IVA, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pareciera ser que tú caes en la fracción segunda del 14 de la ley del IVA. No, fracción segunda del artículo 1, prestación de servicios independientes. Pero en realidad, ¿cuál es el espíritu de la figura? La subcontratación, porque así lo define la ley. Por subcontratación se entiende Es decir, yo no contrato a los trabajadores de manera directa, sino lo hago a través de tu persona. Pero tú eres el patrón, ¿cierto? Pero quién sabe quién carajo les dio la idea de que me tenías que cobrar IVA. Yo, pues decía, 1.000.000 más 160, pues te pago el 1.160.000. Yo de buena persona que te los pagaba, ¿no? Porque estaba seguramente asesorado por un contador privado, pero privado de conocimientos. Entonces, pues yo te pagaba el 1.160.000. Pero si analizamos la figura del outsourcing, ¿qué es? ¿Qué hace el trabajador? Tú lo contratas, tú le pagas, pero le pagas gracias a que tú me lo mandas para que realice actividades en mi beneficio. Entonces, ¿quién está pagando el salario? Yo.
¿Quién está pagando las contribuciones de seguridad social? Yo. Tú eres el patrón. Entonces, si nos vamos al artículo 14, penúltimo párrafo de la ley del IVA, dice que la prestación del servicio personal subordinado no es independiente. Es decir, te saca de la fracción segunda del artículo 1. Luego entonces, si no es servicio independiente, ¿por qué carajos me cobras IVA? No tenías por qué haberme cobrado IVA, porque ese era un pago de un servicio personal subordinado a través de un tercero, que soy yo. Díganme ustedes, ¿a poco por el hecho de que tú y yo firmemos un contrato en donde tú seas la contratista y yo el contratante, díganme en qué momento se convierte o cae en alguna de las hipótesis normativas a que se refiere el artículo 75 del Código de Comercio? No. Luego entonces, si no es acto de comercio, pues en cuestiones fiscales, eso es por un lado. Y por el lado 2 es el artículo 14, penúltimo párrafo, dice que no es servicio independiente. En consecuencia, no se actualiza la hipótesis del 1, fracción segunda. Y si no se actualiza, entonces el cobro que tú me hiciste y lo que yo te pagué fue indebido. Entonces, yo tengo la oportunidad de ¿qué? De decirle a los del SAT, ya se fue, devuélveme el pago del indebido. Bueno, eso está tan latente que a finales del mes de abril, échense un clavado de news, no sé que aquí la traigo, es de abril del 2016. Dice, es una tesis, no tiene la fuerza de una jurisprudencia. Si tuviera la fuerza de una jurisprudencia, insisto, váyanse allá a los 215 en adelante de la ley de amparo y una jurisprudencia de la... Si fuera incluso jurisprudencia ni siquiera de pleno, de sala, tiene fuerza hacia abajo. Entonces, no es el caso, pero bueno, ya hay un antecedente. Valor agregado. La subcontratación laboral derivada de un contrato de prestación de servicios no está gravada por el impuesto relativo. Para determinar si las actividades que deriven de un contrato de prestación de servicios celebrado entre dos personas morales, por el cual una proporciona la totalidad de los empleados que la otra necesita para su funcionamiento, constituyen servicios independientes y, por tanto, resultan gravadas por el impuesto de valor agregado de conformidad con el artículo 14, fracción primera de la ley de esa contribución. Debe analizarse la posible actuación de la hipótesis contenida en el penúltimo párrafo de dicho precepto que dispone: no se consideran prestaciones de servicios independientes la que se realiza de manera subordinada mediante el pago de una remuneración. En ese contexto, al prever ese contrato, una subcontratación laboral, debe tenerse presente que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo de revisión 244-2015, al analizar el artículo 15A de la Ley del Trabajo, estableció que el régimen de subcontratación termina diciendo: en esas condiciones, las erogaciones que se realizan con motivo del citado contrato de prestación de servicios, si bien tienen la apariencia de una contraprestación contractual, en realidad corresponden a una labor subordinada. Por tanto, la subcontratación laboral derivada de ese acuerdo de voluntades no será grabada por el impuesto al valor agregado. Lo único que yo y a lo mejor hasta ellos, podría considerar como acto de comercio sería la comisión que me cobra el contratista. Sería lo único. Eso sí entraría, porque en el 75 hay una fracción exprofesa para esa parte. Pero solo eso sería lo único que jugaría para IVA. Pero no así, ni los pagos que hago para pagar la nómina, ni los pagos que hago para pagar el seguro social, porque no causan impuesto, ni los pagos que hago para pagar el impuesto sobre nóminas. Apenas es nuevecita. Con esta tesis, pues ya les estoy dando elementos para que puedan vender esa idea con aquellas empresas a las que les trasladaron IVA. O bien,
tú que cobraste el IVA, uno diría, a ver, si era una operación no sujeta de IVA, pero lo cobré, ¿qué hago? Si ya lo enteré, ¿qué hago? Porque las soluciones son diferentes. Porque si ya lo enteraste un impuesto que no se tenía que trasladar, ¿sí o no? Y si no lo enteraste, no tienes por qué enterarlo. Y la pregunta es, ¿y si me lo quedo, cuál es el efecto fiscal? ¿Verdad? Entonces tiene distintas situaciones. Sí. Tomando en cuenta esta tesis, lo que veíamos, la posición de la casa habitación, al final vamos a ver que cualquier otra construcción que no sea casa habitación va a estar exenta de ahí. No, porque ahí es muy categórica el decir para casa habitación. Sí, pero aquí te dice que es una subcontratación. Aquí te dice que no tiene IVA. Ajá. En este supuesto, en esta tesis dice que no tiene IVA, Sí. es subcontratación, porque es personal. Sí. Entonces, cuando vayas tú a subcontratar una obra que no es casa habitación, tampoco. Tú estás mezclando las dos. Así es. Ya. Porque hacia allá va, pues, Ajá. hasta ahorita, pero con esta tesis hacia allá iría, ¿no? Sí. No, pero son cosas distintas. Una cosa es que tú contrates a una persona para que te preste el servicio de construcción, y otra cosa es cuando tú contratas a una persona para que te preste los servicios de sus trabajadores. Son tratamientos diferentes. Yo a lo que iba es que al final del día estos precedentes judiciales están tratando el tema del IVA, el tratamiento del IVA, porque la ley del IVA dice que no, y algunos interpretaron que sí, y ahora los que juzgan dicen que no. Entonces lo que se hizo mal lo tienes que regresar a como debería de ser. Es allí donde está lo bueno. No sé si me explico. ¿Mande? Por eso dije, ahí es donde está la parte fina. ¿Cómo lo vas a plantear? Pues obviamente con todos esos argumentos que tú estás manejando. Oye, yo contraté los servicios de una empresa y me prestó a sus trabajadores en términos del 15A, pero debidamente me trasladó el IVA y pues yo no sabía. Ellos te podrían decir, híjole chaparrito, como no sabías, te aplico el artículo 9 del Código Civil Federal. ¿Qué dice el artículo 9? La ignorancia de las leyes no te exime de su cumplimiento. Ciertamente, pero estoy en mi derecho. ¿Por qué? Porque esto apenas acaba de pasar hace un año, hace 2, hace 3, es más, hace 5 años. ¿Cuál es la esencia de las complementarias? Corregir lo que hiciste mal. Entonces viene precisamente lo que tú dices, ¿cómo lo planteas? Precisamente provocando el acto, Señor. Lo que tú vas a hacer es provocar a las autoridades. ¿Cómo? Pues presentando complementarias y decir, oye, fíjate que pagué cuando no tenía por qué pagar según la ley y además según los precedentes judiciales. Devuélveme. Y te van a batear, te van a decir, no, pues ya lo caído. Pero eso te va a decir la autoridad fiscal. Y entonces viene la siguiente instancia, que es ¿quién? El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y ellos van a analizar las cuestiones de fondo. De fondo. Y en las cuestiones de fondo le van a decir al señor satánico, ciertamente está en su derecho, devuélvele. Es eso. Esa es la idea que quiero transmitirles. No sé si me van siguiendo. Los veo así como o una de dos, o me entendieron todo o no me entendieron nada. Yo siempre digo así como instructores o profesores, cuando nadie pregunta nada es una de dos, o te entendieron todo o no te entendieron nada. Entonces, esa es la esencia de esos precedentes. Te vas a agarrar ya de pronunciamientos que ya emitió un juzgador. Y ante eso, pues obviamente, ni modo de que te digan, no, pues él no tiene la razón. Insisto, esta es tesis, tiene menos fuerza obviamente que una jurisprudencia. La jurisprudencia que ya es del pleno es la de la casa habitación. Ante eso, ni yendo a bailar al charma te pueden cobrar el IVA. Y para cuando te lo cobren, evidentemente que están yendo más allá de lo que una jurisprudencia
Señala. Perdón, una Sí, pregunta. sí. En el caso de las empresas en este caso constructoras, que prestan el servicio de construir más los materiales, bajo este supuesto, ¿pueden recuperar el IVA que ellos pagaron a sus proveedores por el material que les compraron? Si no caes en alguno de los supuestos de la que se refiere el decreto que vimos 1 de enero, ese de te condono, el de te condono te estaba diciendo que sí lo tenías que cobrar, pero si no lo cobraste es lo que te condono, pero si lo cobraste lo tienes que enterar y luego lo tienes que seguir cobrando, ¿vale? Si tú no lo cobraste porque a ti desde un principio te cayó el 20 y tú decías, no lo tengo que cobrar por el artículo 14 del artículo 9, fracción segunda de la ley del IVA en correlación con el 29 del reglamento de la ley del IVA, dice que no lo tenía por qué cobrar. Entonces, evidentemente que caes o adquieres el supuesto de una persona que está realizando actividades exentas en IVA. En consecuencia, el IVA que a ti te trasladan para comprar esos materiales, evidentemente que ese IVA se da al costo, no lo puedes. Por eso decía, el costo, en vez de que llegue aquí, se queda aquí. No, eso ya se volaron. Y le vienen las preguntas, es que él me quiere cobrar el IVA. Y la pregunta es, ¿no siempre deben de aplicar la de que el de que paga manda? Pero ese IVA no Sí, claro, pero ¿qué te conviene más, acreditarlo o deducirlo? Pues obviamente que acreditarlo, y sin embargo ya no lo va a poder acreditar, o lo va a tener que deducir, pero no es lo que él quiera, sino lo que una jurisprudencia dice. Pero en ese IVA no tengo el 30% de la tasa para la deducción. O sea que en vez de pagar un ISR de 50 pesos, pagaría menos por la deducción del Sí, pero el IVA no lo vas a acreditar. Es decir, cuando hacemos el cálculo, la comparación, me resulta más favorable acreditarlo que deducirlo. Entonces, por eso ellos van a decir, no, te lo tengo que cobrar. No, chavarrito, porque hay una jurisprudencia que dice que no. Entonces, él se va a aferrar y entonces tú le vas a decir, ok, tú eres mi constructora, ok, ahora te voy a contratar a ti, porque ella sí quiere aplicar la jurisprudencia. Obviamente, ¿qué te va a dar el hecho de que tú no cobres este impuesto? Esto, que tú no se lo cobres a que seas, que ganes más clientes, porque obviamente el costo es más barato. Por eso, ¿quién no busca ni siquiera que te trasladen el IVA? Porque para ti, aun cuando no es costo, cuando eres contribuyente del IVA me refiero, aun cuando no es costo, te pegan el flujo. Y si ya en el flujo te lo evita, pues a todo dar bienvenido. Ahora insisto, no es lo que a cada quien le gusta. No es lo que las disposiciones fiscales señalan. No es lo que me conviene. Y si nos vamos a esto, como el análisis del 14, del último párrafo de la ley del IVA, insisto, si yo contrato los servicios del personal a través de una contratista, yo no le veo el IVA más que por la comisión que yo voy a ganar. Ese sí es un acto de comercio, pero no todo. Pero, ustedes miran, oye, pero ahora me voy a poner del lado del otro lado. Siempre hay una salida para del lado de quién estás. Porque ahora cualquier otro me dirá, oye, pero es que yo sí quiero cobrarlo. ¿Puedo? Pues mira, si tú te vas al artículo 17 del Código Fiscal de la Federación, segundo párrafo, posiblemente ahí está la salida para que te pudiera salir con la tuya. Y eso quién sabe, porque recordemos que el Código Fiscal es de aplicación supletoria en defecto de la ley. Y yo aquí no le veo ningún defecto a la ley. Entonces, podría ser por ahí alguna salida, porque aquí ellos nunca dijeron nada del 17 segundo párrafo del Código Fiscal. ¿Por qué crees que tú cuando vas a un hospital, que sea un hospital sociedad mercantil,
y cuando te cobran la factura de los servicios médicos, de internados, cirugías, alquiler del aparato de rayos X, el renta de la ambulancia, todo, sobre todo, te cobran. Oye, también de los honorarios médicos también. ¿Por qué? Por ese 17 segundo párrafo del Código Fiscal. Por ese. Entonces, por ahí podría estar saliendo. En un querer salirse con la mía. Esa parte la omitieron dentro del cuerpo de esa tesis. Yo ya la revisé. Y en ningún lado mencionan esa parte. Entonces, por ahí puede ser que, como es una tesis, pues ya ven que entonces voy con a otro tribunal y les siembro por ahí la espinita y entonces sacan otra tesis en contra de lo que dicen aquellos. Y entonces esto se va a resolver a través de una contradicción de tesis. Y entonces sería un cuento de a ver hasta qué hora carajos llega a nivel ya de jurisprudencia, como es el caso del video que acabamos de ver. ¿Sale? En la práctica, cuando eres la constructora y adquieres los materiales, cuando le compras al proveedor la varilla, el cemento, no, te cobra el IVA. ¿Sabes? Pero es para una casa de habitación, pues no. Ahí sí. No hay una diferencia entre, te lo cobran, ese IVA se paga el costo. Lo que dice es de que ese IVA, no le puedes ir a la casa de material, espérame, no me acuerdo porque es para casa de habitación. Puede ser. Pero en la práctica ellos te lo cobran, te lo facturan y... Sí, te lo es cobran. que puedo tomar como devolución. Es que precisamente por eso les enseñé el documento de la consulta que hicimos en el 2008. Porque se da toda esa cadena. Por eso, precisamente por esos efectos. Entonces aquí dice, del servicio que te presten para que la construcción de lo que vas a enajenar. Yo debo de entender, en estricta teoría se debería de entender que nada más es, por eso puse aquí dos figuras. Nada más el que se dedica a venderla y el que se construye. Este contrata a este, no este contrata a otro por acá. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces...